María Purísima, sin pecado concebida. Seguimos con esto de la conversación con uno mismo. Casi constantemente el egoísta, evidentemente, piensa en sí, de una manera como el centro del mundo. Pero olvida que tiene una inteligencia, que la inteligencia es para elevarnos, no para rebajarnos a lo inferior. Y ese elevarnos significa que Dios puso en nosotros la inteligencia para contemplarlo a Él, o sea, para buscar conocerlo más, para contemplarlo a través de los misterios de la fe y para prepararnos también para verlo después de muerte, si morimos en gracia de Dios, verlo tal cual es, lo veremos tal cual es. Así dice el apóstol San Juan. Pero cuando nuestra vida no está a la altura de nuestro pensamiento, o sea, a la altura de nuestra fe, evidentemente empezamos a decaer y empezamos a pensar según cómo vivimos. Y ese es un problema, dejar de lado la verdad por la conveniencia. Me acuerdo lo que decía un sacerdote argentino, el padre Leonardo Castellani, que mientras uno mantenga la inteligencia, el sometimiento a la verdad, hay posibilidad de conversión. Cuando uno ha apostatado en la inteligencia, negando la verdad, negando a Dios, negando los principios de la fe y la moral, es muy difícil la conversión, porque la conversión comienza en la inteligencia. Volviendo al tema del egoísta, decíamos que el egoísta tiene un gran amor propio, quiere ser el centro de todo, quiere que todas las personas lo consideren como el centro y lo mejor de todo, y quiere que todas las cosas giren en torno a él. Esto es imposible. Esto es imposible y por lo tanto el que se ama desordenadamente, el egoísta se hace insoportable para sí mismo e insoportable para los demás. Y termina uno aborreciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha querido amarse así sin medida y que todos lo amen sin medida a él. ¿Es posible la conversión? Sí, es posible. Porque aún no estando en gracia de Dios, cuando comenzamos a buscar el bien a Dios, nuestra conversación cambia totalmente. Comenzamos a buscar las cosas que nos hacen vivir según Dios, lo que es la honestidad frente a Dios, y buscamos a vivir también cómo hacer que las personas también vivan según Dios, el ser honesto, o lo que dice el Evangelio, el hombre noble. Y ahí es cuando ponemos más la confianza en Dios que nosotros mismos para salir de nuestra miseria, que la primer miseria del hombre es el pecado mortal. Por eso, aún estando en pecado mortal, podemos conservar la fe cristiana y la esperanza que subsisten en nosotros, aún después de perder la gracia y la caridad, mientras no hayamos, por supuesto, cometido un pecado de incredulidad o presunción o desesperación. Esos pecados, de hecho, de manera consciente, evidentemente, ¿no? Hablamos de la tentación en sí. Y por eso, esa conversación con uno mismo comienza a estar iluminada por la luz sobrenatural de la fe. Y ahí comienza entonces, comenzamos a pensar más en la vida eterna y comenzamos a desear más llegar al cielo. Aunque ese deseo sea débil, comenzamos a centrarnos más en Dios que en nosotros mismos. Y ahí es donde se da el deseo de vivir según Dios, que es volver al estado de gracia y caridad y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Lo que significa comenzar también a amarnos santamente, no por nosotros mismos, sino amarnos en Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.